Pocas personas lo saben, pero el final de la vida de Timoteo estuvo marcado por una escena pública brutal. No murió en silencio ni escondido. Fue ejecutado ante los ojos de una multitud enojada, y sus últimas palabras dejaron a todos en shock. ¿Qué habría dicho un joven discípulo del apóstol Pablo antes de morir, capaz de impactar incluso a sus verdugos? La respuesta está en un momento de valentía tan extrema que, hasta el día de hoy, resuena como un grito de fe y resistencia. Timoteo nació en Listra, en un hogar dividido. Su madre era una judía piadosa, su padre, un griego pagano. Desde pequeño experimentó el conflicto entre dos mundos, el de las escrituras y el de la idolatría. Pero incluso con este origen mixto, lo que se formó en él fue una fe firme, enseñada por su madre y su abuela, y perfeccionada por su convivencia con Paulo. Fue este joven tímido y sensible quien dejó todo atrás y siguió al apóstol en sus viajes misioneros, enfrentándose a arrestos, persecución e incluso lapidación. Un verdadero discípulo, forjado en el fuego del Evangelio. Cuando Pablo lo dejó como líder de la iglesia en Éfeso, una ciudad dominada por el culto a Artemisa, pocos pensaron que podría hacer frente. Demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado frágil, pero Timoteo permaneció. Se enfrentó a falsos maestros, condujo a la iglesia a través del caos y denunció la idolatría con una valentía que desafiaba la lógica. Sus acciones no surgieron de la fuerza humana, sino de la convicción en algo más grande, la misión del cristianismo. Y fue precisamente por permanecer fiel a esta misión que su vida terminó así, delante de una procesión pagana, donde se atrevió a interrumpir la fiesta dedicada a la diosa. La multitud fue implacable. Lo golpearon, lo apedrearon. Pero incluso en sus últimos segundos, Timoteo mantuvo la postura de un mártir cristiano, orando por sus atacantes, como si ya no perteneciera a este mundo. Prepararse. La historia que escucharás ahora puede cambiar tu forma de ver la fe. Timoteo no nació en Jerusalén, ni fue criado entre sacerdotes ni maestros de la ley. Su hogar era Listra, una pequeña ciudad olvidada de Asia Menor, marcada por culturas mixtas y creencias encontradas. Allí creció entre dos mundos, el de la fe judía de su madre y el paganismo griego de su padre. Era como vivir con un pie en la sinagoga y el otro entre estatuas de dioses falsos. Pero, incluso en este ambiente caótico, algo precioso floreció, una fe pura, enseñada con celo por su madre, Eunice, y su abuela, Lois. No tenían fama ni estatus, pero hicieron lo que muchos no hacen, plantaron las escrituras en el corazón de un niño. Ahora piensa conmigo, ¿con qué frecuencia subestimamos el poder de un hogar? Mientras algunos padres intentan dejar que sus hijos elijan qué creer, Eunice decidió formar un fundamento inquebrantable en Timoteo. Y esa decisión lo cambió todo. Aprendió temprano sobre Moisés, los profetas, la promesa del Mesías, y sin siquiera saberlo, estaba siendo preparado para algo grande. Quizás usted también provenía de un ambiente dividido y confuso, donde la fe y la duda iban de la mano. Pero mire, fue en este escenario que nació uno de los nombres más grandes de la iglesia primitiva. Timoteo no fue un prodigio brillante a los ojos humanos. No hay informes de que haya realizado grandes milagros, ni de discursos que entusiasmen a las multitudes. Lo que había en él era algo más raro, constancia, un tipo de fidelidad que resistió el tiempo, las críticas y las presiones externas. Eso, en sí mismo, lo hacía diferente de la mayoría. Y cuando Pablo pasó por Listra, vio en aquel joven una llama, pequeña todavía, pero ardiendo, una llama que, con el tiempo, se convertiría en luz para muchas iglesias. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo lo eligió para acompañarlo en las misiones. Podría haber optado por alguien mayor, más elocuente, más fuerte, pero eligió a Timoteo.
Esto nos enseña que, en la obra de Dios, lo que cuenta no es el currículum, es el corazón, y el corazón de Timoteo se inclinó a la misión. Esto también te interpela. ¿Qué has estado cultivando en silencio que algún día podría ser una respuesta en el momento adecuado? A veces es en el dormitorio, leyendo en silencio, orando sin que nadie lo vea, donde nacen los más grandes líderes. Otro detalle impresionante: aunque su padre era griego, Timoteo aceptó circuncidarse para no escandalizar a los judíos. Piénselo, un joven adulto que renuncia a su propia comodidad física para que el mensaje del Evangelio tenga menos barreras. Esto es sacrificio. Es entender que el reino de Dios vale más que el orgullo personal. Y quizás esto es lo que a mucha gente le falta hoy: el coraje de renunciar al ego y abrazar el propósito. Timoteo hizo esto, no por obligación, sino por amor a la misión. Podría haber tomado otro camino. Podría haberse perdido en las tradiciones griegas o adaptarse a la religiosidad sin compromiso. Pero optó por ir contracorriente. Eligió vivir como discípulo, incluso antes de tener un título. Su historia comienza simple, pero con una base sólida, y eso lo cambia todo. Porque cuando la base es la fe genuina, todo lo construido encima resiste el tiempo, las críticas y hasta la muerte. Timoteo no siguió a Pablo por casualidad. Lo que vio en este hombre fueron más que discursos poderosos. Fue un testimonio vivo. Imagínese ser joven, inexperto, y de repente ver a alguien como Pablo siendo apedreado y levantarse para seguir predicando al día siguiente. Esto marcó profundamente a Timoteo. A partir de entonces, algo despertó en su interior. Era como si hubiera comprendido que el Evangelio no era solo un hermoso mensaje, sino una misión que lo exigía todo. Y él estuvo de acuerdo. Dejó atrás la estabilidad de su hogar, el cuidado de su familia y todo lo que era cómodo. Seguir a Pablo era emprender un viaje sin garantías, pero Timoteo no dudó. Fue circuncidado, un acto simbólico y doloroso, que dejó claro su compromiso con la fe. Hoy muchos quieren servir a Dios sin renunciar a nada. Timoteo hizo lo contrario, lo regaló todo, y es este tipo de entrega la que transforma a los discípulos en verdaderos soldados de la fe. A partir de ahí comenzó un intenso viaje por los caminos de Asia Menor y Grecia. Timoteo vio de cerca arrestos, amenazas y conversiones que cambiaron sus destinos. En cada ciudad había riesgos, en toda predicación, posibilidad de confrontación. Pero eso no le hizo retroceder. Al contrario, la madurez estaba en camino. Aprendió a servir incluso cuando estaba cansado, a amar incluso cuando era rechazado y a permanecer firme incluso cuando todo parecía desmoronarse. Fue en este duro terreno donde echó raíces su fe. ¿Alguna vez has notado cómo Dios generalmente no da misiones fáciles a aquellos que quiere usar? Fue así con Timoteo. Su llamado fue radical, directo, incómodo, pero necesario. Quizás el tuyo también lo sea. Tal vez estés esperando seguridad para obedecer, cuando en realidad la obediencia es lo que abrirá el camino. Timoteo nos muestra que el verdadero discipulado no se trata de consuelo, sino de propósito, y que solo crece quien acepta el desafío de caminar con quien lleva la cruz. En compañía de Paul aprendió más que palabras. Aprendió a orar profundamente, a afrontar los conflictos, a afrontar el miedo de frente. Vio curaciones, expulsiones de demonios y también vio traiciones. El discipulado era una escuela, pero no teórica. Fue práctico, era la vida real, y cada ciudad visitada, cada iglesia fortalecida fue un recordatorio de que valía la pena pagar el precio. Timoteo entendió esto, y tal vez, si has llegado hasta aquí, ya estás empezando a comprenderlo también. Timoteo ya no era solo un aprendiz. Vivir con Pablo moldeó no solo su carácter, sino también su autoridad espiritual.
En poco tiempo pasó de caminar junto a Pablo a ser enviado por él. Era como si hubiera dejado la infancia de la fe para asumir las responsabilidades de un líder. Tesalónica, Corinto, Filipos, ciudades estratégicas del mundo antiguo que le fueron confiadas. Y en cada uno, nuevos desafíos, nuevas presiones y nuevos motivos para madurar. Las iglesias líderes en la iglesia primitiva no eran como lo son hoy. No había estructura, apoyo legal ni libertad religiosa. Hubo persecución, había tensión. Pero Timoteo se destacó no por su fuerza física o su elocuencia, sino por una postura firme, basada en el amor y la verdad. Aunque era joven, fue un ejemplo. Esto prueba que la autoridad espiritual no se trata de edad, sino de entrega. Puede que seas joven y que no tengas títulos, pero si tienes carácter y coraje, serás escuchado. En Tesalónica enfrentó oposición, en Corinto se ocupó de las divisiones internas y, sin embargo, no dio marcha atrás. El liderazgo es estar de pie mientras todos los que te rodean quieren sentarse. Significa ser un puente entre los conflictos, un escudo contra los ataques y un bálsamo en los momentos de dolor. Timoteo aprendió esto temprano. No buscaba la fama, buscaba servir. Y eso es exactamente lo que lo hizo grande. La iglesia primitiva necesitaba líderes como este, comprometidos con la verdad, no con el aplauso. ¿Quieres crecer en la fe? ¿Quieres liderar? Entonces necesitas pasar por las etapas de crecimiento. Primero, aprende. Entonces, sirve. Y finalmente, liderar. Pero el ciclo no se detiene, porque cuanto más lideras, más aprendes. Timoteo entendió que ser usado por Dios no era estatus, era responsabilidad. E incluso en los momentos difíciles se mantuvo constante. No por orgullo, sino por convicción. La fe lo sostuvo. La misión lo guió. El Evangelio fue el combustible, y eso es lo que nos inspira. El viaje de Timoteo nos recuerda que crecer duele, pero vale la pena. Que ser discípulo es solo el comienzo y que Dios levanta líderes improbables para los momentos cruciales. No esperes que la perfección actúe. Empieza donde estás, con lo que tienes. Como Timoteo, era joven, tímido, mestizo, pero lleno de fe. Y fue esta fe la que lo transformó de seguidor a referente, de aprendiz a ejemplo, de discípulo a líder. Éfeso no era una ciudad cualquiera. Fue un centro comercial, religioso y cultural, dominado por la idolatría de la diosa Artemisa. La ciudad respiraba paganismo, grandes procesiones, imponentes estatuas, lujosos templos. Todo esto formaba parte del escenario, y fue precisamente en este lugar, lleno de tensiones espirituales, donde el apóstol Pablo dejó a Timoteo como pastor. Una enorme responsabilidad para alguien tan joven, y encima rodeado de gente que cuestionaba su autoridad por su edad. Pero Pablo no lo dejó solo. Escribió 2 cartas, 1 y 2 Timoteo, que se convirtieron en verdaderos manuales de liderazgo espiritual. En ellos animó a su discípulo a ser ejemplo de palabra, acción, fe y pureza. Era como decir: puede que seas joven, pero tu vida necesita gritar madurez. Timothy tomó esas palabras como un ancla, y día tras día, aún con miedo, creció. Estaba superando la timidez. Aprendió a confiar no en sí mismo, sino en el Dios que lo había llamado. Ser pastor en Éfeso era como caminar por un campo minado. Había falsos maestros infiltrados, doctrinas distorsionadas e intereses creados. Timoteo tuvo que enseñar, corregir, confrontar y al mismo tiempo no perder el amor. No fue una tarea fácil. Muchos se habrían rendido, pero se quedó. Y quedarse fue su mayor prueba de fortaleza. En un momento en el que todo el mundo quiere visibilidad, Timoteo nos enseña el valor de la constancia. No buscaba un escenario, buscaba ser fiel. La idolatría era un enemigo visible.
Pero el mayor peligro estaba dentro de la propia comunidad. Enseñanzas erróneas, comportamientos corruptos y personas que usaban el nombre de Dios para manipular. Y sin embargo, Timoteo se mantuvo firme. Guió al pueblo sabiamente, aconsejó con paciencia, lo reprendió con autoridad. No fue perfecto, pero fue constante, y eso es raro, porque en un momento en el que incluso los fuertes caían, él permaneció en pie, no por gloria, sino por compromiso con el Evangelio. ¿Alguna vez has pensado en cómo lidiarías con tal presión? Ser pastor de una iglesia como esta, en un lugar como este, con desafíos como este. No es fácil, pero Timoteo nos muestra que es posible, que la misión, emprendida con fe, supere cualquier limitación humana. Era frágil, sí, pero él estaba lleno del Espíritu, y eso marcó la diferencia. Lo que sostuvo a Timoteo no fue su fuerza, fue la convicción de que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. A medida que la iglesia en Éfeso crecía, la oposición también se intensificaba. La fidelidad de Timoteo al Evangelio empezó a molestarle. Las acusaciones contra la idolatría de la diosa Artemisa llegaron al corazón religioso y económico de la ciudad, y cuando se juega con el dinero y la devoción al mismo tiempo, el conflicto es inevitable. Timoteo no era ingenuo, sabía que vendrían presiones sociales, políticas y espirituales. Aún así, optó por quedarse, y eso requiere un coraje poco común. Los falsos maestros sobre los cuales Pablo había advertido comenzaron a levantarse. Gente elocuente, manipuladora, con discursos sofisticados, pero sin vida espiritual. Timoteo tuvo que enfrentarlos cara a cara. Tenía que proteger al rebaño, corregir las herejías y mantener pura la doctrina, y todo ello siendo constantemente cuestionado por su juventud. Pero él no retrocedió. Su fuerza vino de la palabra, y las cartas de Pablo, verdaderas brújulas espirituales, fueron esenciales en este proceso. Mientras los líderes paganos organizaban grandes procesiones para exaltar a Artemisa, Timoteo organizaba reuniones para exaltar a Cristo. Fue una guerra silenciosa entre la luz y la oscuridad, una ciudad dividida entre el templo pagano y la iglesia primitiva. Los cristianos fueron vistos como una amenaza y la persecución se intensificó. Muchos abandonaron la fe, otros negaron el Evangelio por miedo, pero Timoteo se mantuvo firme, no por terquedad, sino por convicción. Sabía que su misión valía más que su propia seguridad. Su fidelidad no fue ruidosa, sino constante. No buscaba aplausos. Intenté mantener la verdad, y eso fue caro. En momentos de presión es fácil relativizar, ceder un poco, suavizar el mensaje. Timoteo no hizo esto. Prefería ser impopular que ser infiel. Y ese es exactamente el punto. El verdadero líder espiritual no busca agradar a los hombres, sino obedecer a Dios. Incluso si eso te pone en la línea de fuego, aunque cueste todo. Esta fase de la vida de Timoteo revela algo poderoso. La verdadera fe se prueba con fuego. No es en las fases de calma cuando conocemos la lealtad de alguien, sino en los días difíciles. Timoteo fue puesto a prueba y quedó. Podría haberse escapado, podría haberme quedado callado, pero él decidió hablar, eligió pelear, eligió continuar. Su postura frente a la persecución no solo fortaleció a la iglesia local, sino que sirvió de inspiración para muchos otros líderes en todo el mundo cristiano. La tensión en Éfeso llegó a su límite. La ciudad entera se preparaba para otra gran procesión pagana en honor de la diosa Artemisa. Fue un espectáculo. Miles de personas llenaron las calles con bailes, música y rituales llenos de idolatría. Pero en medio de esa multitud, un hombre se levantó. Timoteo, ya experimentado, maduro y con un corazón firme en Cristo, decidió interrumpir la celebración. Él conocía el riesgo, sabía que estaba jugando con los cimientos de una cultura, pero aún así lo fue.
Timoteo caminó hasta el centro de la procesión y comenzó a denunciar públicamente la idolatría, no con odio, pero sinceramente. Sus palabras no fueron de condena, sino de advertencia. Habló de salvación, de fe, de un Dios vivo, no hecho por manos humanas. La multitud, al principio, reaccionó con sorpresa. Luego con furia, los gritos se mezclaron con la música y en poco tiempo lo que era una fiesta se convirtió en un furor. El discípulo de Pablo estaba en el ojo del huracán y nadie vino a ayudarlo. La multitud enojada atacó. Golpearon a Timoteo con palos, piedras y todo lo que tenían en las manos. Un ataque brutal y en medio del caos cayó, herido, sangrando, pero sin renegar de su fe. Fue en ese momento que abrió los labios por última vez y dijo algo que nadie esperaba. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Un eco directo de las palabras de Jesús en la cruz, un grito similar al de Estéfano. La multitud guardó silencio por un momento. Incluso quienes lo atacaron dudaron. Era imposible no sentir algo ante tanta compasión. La muerte de Timoteo no fue rápida, ni siquiera sin dolor, pero fue glorioso, porque hasta el final permaneció fiel. No devolvió mal por mal, no pidió ayuda, no maldijo. Él oró. El que comenzó como un joven tímido en Listra, ahora murió como mártir cristiano en Éfeso, ante una multitud que nunca olvidaría sus últimas palabras. Su sangre cayó en esa tierra pagana como una semilla, y donde muchos esperaban que estuviera enterrada la fe, esta ha florecido con más fuerza. Timoteo nos muestra que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de continuar a pesar del miedo, que la misión vale más que la vida misma, y que las últimas palabras de un fiel son más poderosas que cualquier grito de multitud. Murió solo ante los ojos humanos, pero rodeado de una nube de testigos, y su testimonio se ha extendido a lo largo de los siglos, inspirando a todos los que temen tomar una postura. Porque cuando la luz se niega a apagarse, hasta las tinieblas tiemblan. La muerte de Timothy no borró su voz, al contrario, amplificó su historia. En lugar de silenciar la fe, su martirio despertó coraje en otros cristianos. La sangre derramada en las calles de Éfeso se convirtió en símbolo de fidelidad, y muchos, al enterarse de su última oración, sintieron encenderse en el pecho un nuevo fuego. La iglesia primitiva vio en Timoteo no solo un discípulo fiel, sino un verdadero mártir, alguien que llevó la misión del Evangelio hasta sus últimas consecuencias. Las cartas que Pablo le escribió, 1 y 2 Timoteo, se han convertido en herencia viva. Más que consejos pastorales, son testimonios de una relación profunda entre maestro y discípulo. En estas páginas hay palabras de aliento, estrategias para lidiar con los falsos maestros, orientación sobre liderazgo y consejos prácticos para tiempos de crisis. Leer estas cartas es como abrir el corazón de Pablo a un hijo espiritual, y cada línea refleja la confianza que tenía en ese valiente joven. Hoy, siglos después, todavía hablamos de Timoteo, todavía estamos conmovidos por su entrega. Su nombre se recuerda en sermones, libros, películas y canciones. Pero más que eso, tu vida sigue influyendo en las decisiones. Los jóvenes se sienten inspirados por su fe. Los pastores siguen sus pasos de liderazgo. Los misioneros enfrentan persecución recordando que él también pasó por eso y ganó. La historia de Timoteo es una semilla eterna que brota en corazones dispuestos a vivir con valentía y fidelidad. Es imposible mirar tu viaje y no preguntarte, ¿y yo? ¿Qué estoy haciendo con la fe que recibí? ¿Estoy dispuesto a afrontar las críticas, las mentiras y resistirme al sistema si es necesario? Timoteo no buscó prominencia, él simplemente fue fiel. Y esta lealtad fue suficiente para marcar generaciones. Tal vez pienses que tu vida es demasiado ordinaria para dejar un legado, pero recuerda, Dios usa a los fieles, no a los perfectos, y un corazón rendido es lo que Él más valora. Su sacrificio no fue en vano.
Resuena cada vez que alguien elige la verdad, aunque sea más difícil, cada vez que un joven se encuentra con fe en un ambiente hostil, cada vez que alguien renuncia al consuelo por amor al Evangelio. Timoteo vivió intensamente su misión hasta su último aliento, y ahora su historia nos desafía a hacer lo mismo, no como copia, sino como continuación, porque eso es el Evangelio, una llama que pasa de mano en mano, de generación en generación. Y ahora, después de conocer toda esta trayectoria, ¿qué vas a hacer con ella? La historia de Timoteo no está aquí solo para ser admirada, sino que se ha conservado para que usted la pueda confrontar. Porque al final del día, la pregunta más importante no es ¿qué hizo Timoteo?, sino más bien, ¿y si estuviera yo en su lugar? ¿Te mantendrías firme? ¿Tendrías el coraje de enfrentar la idolatría que te rodea? ¿Soportarías la persecución por amor al Evangelio? La verdad es que la fe de muchos hoy ha sido moldeada por la comodidad, no por la cruz. Quizás estés viviendo momentos difíciles, sintiéndote pequeño o inseguro. Pero mira, fue precisamente alguien como tú a quien Dios eligió para sacudir el mundo antiguo. Timoteo era joven, tímido, de orígenes mixtos, y sin embargo impactó generaciones. Esto significa que no se trata de tenerlo todo listo, se trata de estar dispuesto. La pregunta que queda es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por la misión que Dios te ha encomendado? Empiece poco a poco. Lea las cartas de Pablo a Timoteo. Meditar, orar. Pregúntate qué necesitas ajustar en tu vida. Y sobre todo, tomar posición. El mundo necesita más personas como Timoteo, fieles, audaces y llenas de amor por la verdad. Y créeme, tú puedes ser una de esas personas. Su historia terminó en Éfeso, pero la tuya se está escribiendo ahora. Si este contenido le llamó la atención, no lo abandones sin tomar medidas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita despertar espiritualmente. Porque este tipo de mensajes necesitan llegar al mayor número de personas posible.